buenos días, esperando que todos estén bien en casa. Bueno, pues les mandamos un saludo fraterno, les mandamos un abrazo y bueno, pues hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones que ya traemos en mente, de esa serie de predicaciones del tema de escatología. Y hoy vamos a tocar el tema de la tribulación. Es un tema muy importante, es muy interesante, hay mucha enseñanza en este tema. Bueno, pues, ¿qué te parece si esta mañana ponemos este tiempo en las manos de Dios? Te voy a pedir que desde tu casa, ahí desde tu hogar, inclines el rostro y vamos a agradecerle al Señor por este tiempo. Bendito Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, por este día que tú has hecho, Señor, para que podamos gozarnos y podamos vivirlo. Te damos muchas gracias y te pedimos que tú, Señor, seas el que nos guíe esta mañana, que tu Espíritu Santo, bendito Padre, sea el que nos dé siempre esa revelación de tu palabra, que nos haga recordar, Señor, las cosas que tú nos has mostrado, las cosas que has dejado tú en tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor, y pues estamos aquí siempre dispuestos a escuchar y te pedimos que este tiempo siempre sea de mucha edificación para nuestros hermanos que nos escuchan a través de estos canales, que sus vidas puedan ser pues bendecidas, puedan ser edificadas, Señor. Gracias, bendito Padre, por este tiempo y lo ponemos en tus preciosas manos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y tú, Señor, siempre estés con nosotros y sea de bendición este tiempo de enseñanza. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, bueno, pues vamos a iniciar. Te decía, el tema que hoy vamos a tratar es la tribulación. Ahora, nuestro texto base va a ser la profecía de Daniel, capítulo 9, del 23 al 27. Pero antes de entrar a este pasaje, quiero llevarte a otros pasajes del mismo libro de Daniel, en donde nos muestra cómo el pueblo de Israel, ¿sí?, que el pueblo de Israel ha vivido ciertos tiempos de angustia, de aflicción. A veces podemos pensar que todos pasamos por un tiempo de tribulación, no como la que vamos a ver en este tiempo de escatología, sino a veces nosotros podemos tener una definición de la tribulación como que es un tiempo de presiones, de aflicciones, de angustias de corazón y una perturbación en general. Pero a veces no vemos y es todo esto consecuencia, ¿sí?, del pecado. Y podríamos decir que ahora esto es una experiencia común de la raza humana, porque todo ser hombre, todo ser viviente ha pasado por algún tiempo de angustia y de aflicción. Pero debemos de poner mucha atención de por qué a veces lo estamos viviendo. A veces es porque estamos en contra de Dios, estamos en una rebeldía en contra de Dios. Y a veces también este tema, hoy en específico, nos va a llevar a ver el conflicto que hay entre Dios y Satanás en el mundo. Entonces, mira, vamos ahí, acompáñame ahí a Daniel, capítulo 9, versículo del 1 al 2, y ahí nos va a mostrar una escena, un pasaje donde el pueblo de Israel, ¿sí?, ha sido invadido. Y ahorita, mira, vamos a leerlo ahí. Ahí en el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: en el año primero, está hablando Daniel, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ¿sí?, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí vemos que el imperio que está gobernando, que está reinando sobre el pueblo de Judá, es el Medo Persa. Entonces vemos ahí, si vamos un poquito más atrás, en Jeremías, vemos ahí lo que Daniel nos estaba recordando, y dice: yo veía en los libros el número de los años de que Jehová habló al profeta Jeremías. Aquí vemos, si vamos un poquito atrás, en Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12, la revelación que tiene Jeremías,
¿sí? Dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Como te decía, el pueblo de Israel ha vivido diferentes momentos de angustia, pero aquí hay una revelación, ¿sí? para el pueblo judío, pero hay una revelación que le da Dios a Daniel de lo que está por venir para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Dice, vemos que el pueblo de Israel, rápido te voy a hacer un desglose de los eventos o de la forma en que el pueblo de Israel ha estado gobernado o qué diferentes reinos ha tenido, ¿sí? El pueblo de Israel ha estado dividido en diferentes momentos, ¿sí? Ha estado viviendo diferentes momentos en que ha estado bajo el dominio de otros imperios. Pero también debemos de recordar que el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando empiezan ciertas circunstancias a afectarles en su historia, en su política, ¿sí? Vemos que cuando el pueblo de Israel comienza una rebelión contra Dios mismo, Dios empieza a obrar en ellos, los empieza a querer disciplinar y empieza a ejercer la disciplina Dios sobre su pueblo. La rebelión del pueblo de Israel contra Dios los llevó a que todo Israel tendría que estar dividido. Los lleva a una división, a una separación. Y sabemos que el pueblo de Israel se separa en dos partes. Por un lado teníamos el reino de Israel, que es el reino del norte, y por otra el reino del sur, que estaba compuesta por la tribu de Judá, y el reino del norte compuesta por todas las demás tribus. Vemos cómo Dios permite todo este tipo de aflicciones, todo este tipo de angustia y de pequeñas tribulaciones, pero todo va por consecuencia a la rebeldía del pueblo de Dios. Podemos ver a lo largo de la historia y a lo largo de lo que la palabra nos explica y nos enseña, que hay los imperios que han estado por encima del pueblo de Israel. Han sido varios. Estaba el imperio babilónico, que es lo que está describiendo Daniel aquí en el capítulo 9, ¿sí? Y eso podemos decir que es entre el año 612 y el año 539 antes de Cristo. Y por ahí, el 39 al 531, estaba gobernando el imperio medo-persa. Y entre el año 531 al 146 antes de Cristo reinó el imperio griego. Después de este año del 146 al 446 después de Cristo, reina el imperio romano. Entonces podemos ver que en el tiempo del reino del imperio romano es cuando en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Ya es cuando nace Cristo, y después de ese tiempo, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida. Y eso, en el capítulo 9, en el versículo 24, está la profecía. Y vamos a ir, si quieres, a Daniel, al libro de Daniel 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión de la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces vemos cómo en esta profecía, en esta revelación que Daniel tiene, en esta visión que tiene Daniel, ¿sí? se da esa profecía de las 70 semanas, ¿sí? Dice, en el versículo 20, vamos un poquito atrás, ahí mismo en capítulo 9 de Daniel, versículo 20, dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel
a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Fíjate cómo dice ahí, cómo describe la palabra a Daniel. Era muy amado. Dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Esta visión que le da de las 70 semanas, o sea, es algo que Dios le está revelando a Daniel. Ahora, ahí vemos que dice que mientras Daniel está orando, llega Gabriel. ¿Quién es este Gabriel? ¿Quién es este ángel Gabriel? Es el mismo Gabriel, es el mismo ángel que vemos en Lucas capítulo 1, ¿sí? Que ahí el ángel Gabriel, que se le aparece a Zacarías, el cual Zacarías queda con temor al verlo, ¿sí? Y después de anunciarle que su esposa Elizabeth daría luz a un hijo, que hace referencia a Juan el Bautista. Este mismo Gabriel es el mismo ángel que utilizó Dios para hablar con Zacarías, y hoy lo está llevando para dar una revelación a Daniel. Y fíjate ahí cómo el ángel Gabriel le responde en Zacarías, ahí en Zacarías 1, versículo 19. En Lucas 1, 19, dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Fíjate, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Eso fue lo que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías. Regresemos al capítulo 9 de Daniel, ¿sí? Vamos ahí, y entonces vemos ahí en el versículo 22, ya estamos ahí, capítulo 9, versículo 22, dice Daniel: y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, esto algo nos muestra que para poder discernir las cosas de Dios, la sabiduría y el entendimiento tiene que venir de Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que ver como esta enseñanza. No hay cosa de Dios que podamos nosotros comprender primero si no tenemos la sabiduría, o no le pedimos, o no nos da Dios la sabiduría divina y el entendimiento de lo que Él quiere y pretende en los propósitos que Él estipula. Entonces dice ahí en el 23: al principio de tus ruegos, fíjate, al principio de tus ruegos, Daniel ya estaba hablando, estaba orando, está intercediendo por el pueblo de Israel. Y desde ese inicio, porque Dios ya conoce el corazón de Daniel, ¿sí? Es así como nosotros, cuando nosotros empezamos a orar, Dios ya conoce nuestras necesidades, Dios ya conoce con qué corazón se lo pedimos. Y aquí le dice el ángel, dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y del versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es la visión. Y fíjate, dentro de esta visión y de esta revelación que le da 6 puntos. 6 puntos que Dios quiere tratar con el pueblo de Israel. Número 1 le dice: para terminar la prevaricación. Y ahorita vamos a ir viendo esos puntos a qué se refiere. Número 1, para terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al santo de los santos. Entonces dice en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta parte de esta profecía
ya fue cumplida, ¿sí? La orden de Artajerjes que le da a Nehemías para reconstruir Jerusalén es aproximadamente en el año 444 antes de Cristo, y eso lo podemos ver ahí en Jeremías capítulo 2, versículo del 1 al 8. Esta orden que se le da a Jeremías por parte de este rey Artajerjes, del decreto que se da para poder ir a construir, que le dice: puedes ir y reconstruir el templo, puedes ir a reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Entonces ahí vemos que en Jeremías 2:1-8, ahí está el punto donde dice que desde que se da la orden. A partir de ahí, el momento en que este rey da la orden, el decreto, sale el decreto para ir a restaurar la ciudad, a partir de ahí comienza el conteo de lo que inician las 70 semanas. En el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. También esta profecía fue cumplida con la crucifixión del Mesías, ¿sí? Y la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Aquí vemos que el personaje que intervino en la destrucción de esta destrucción de la ciudad fue el general romano Tito, ¿sí? Fue el instrumento que se utilizó para destruir la ciudad. Entonces podemos ver que de las 69 semanas, de las 70 semanas que nos habla la profecía de Daniel, las primeras 69 semanas ya se han cumplido como profecía. La ciudad fue restaurada, los muros fueron restaurados, las puertas fueron restauradas, ¿sí? El templo fue restaurado. Ya, después pasa tiempo, llega el Mesías, y el Mesías es sacrificado, es crucificado, también ya se cumple la profecía. Y a partir de ahí, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay una pausa. Fíjate, hay una pausa de estas 70 semanas. Digamos que se quedan en la semana 69. ¿Y por qué hay una pausa? Porque a partir después de la muerte, después de que Jesucristo primero es crucificado, es muerto, es sepultado, pero es resucitado, ¿sí? Es resucitado. A partir de ahí empieza una nueva era, que es el tiempo de la iglesia. Y la conformación de la iglesia como tal, lo hemos visto ya en el libro de Hechos, es con el derramamiento del Espíritu Santo, que es en la fiesta del Pentecostés, el día del Pentecostés, que es cuando prácticamente es como el tiempo en que se inaugura la iglesia, ¿sí? Pero vemos que antes Cristo Jesús, ya en su ministerio terrenal, Él estuvo proclamando, y Él ya traía ya la orden de ir constituyendo lo que es la iglesia. Entonces, cuando se constituye ya la iglesia como tal, hay una pausa en lo que refiere a la disciplina que Dios está tratando con el pueblo de Israel. Y esta pausa es por el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y vemos ahí que en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo del 3 al 6, leemos ahí que dice, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Este misterio de esa pausa, de este tiempo en la que la iglesia va a estar sobre la tierra. Por eso dice Pablo que por revelación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por revelación de Dios mismo, le ha revelado a Pablo este misterio. Es un misterio que no se había anunciado en el Antiguo Testamento. Es un misterio que los profetas del Antiguo Testamento no lo tenían, no lo conocían. Mismo Pedro, vemos ahí, por ejemplo, en Romanos, en el libro de Hechos, cuando tiene Pedro el encuentro con Cornelio,
¿Sí recuerdan ese pasaje? Cuando Cornelio tiene una visión y que Dios le dice que tiene que ir a buscar a cierto hombre, que es Pedro, y que Pedro se encuentra en tal ciudad que se llama Jope, y Pedro está en la azotea orando, y que le es bajado un lienzo en el que le dice una voz: Pedro, mata y come. Y Pedro: no, Señor, yo no puedo comer cosa inmunda. Y la voz le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Cuando llegan al lugar donde está Pedro, llegan la gente de Cornelio, lo habían ido a buscar para que fuera a la casa de Cornelio. Pedro escucha que llegan, baja de la azotea, va con estos hombres, va acompañado por algunos judíos. Y cuando llega a la casa a la casa de Cornelio y es su encuentro, y que le imponen las manos y que empiezan a orar, dice ahí en el libro de Hechos que los hombres de la incircuncisión, las personas que iban acompañando a Pedro, quedan atónitos y maravillados, ¿sí?, al ver que el Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Algo que Pedro no podía comprender tampoco, porque él, siendo judío, no comprendía algo, que era que la salvación también era para ser copartícipe a los gentiles. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo nos dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces vemos que Dios siempre ha estado al pendiente. Primero, ha estado siempre pendiente del pueblo de Israel. Siempre los ha sustentado, siempre ha estado atento a cuando claman, ¿sí? Pero también Dios tiene un plan y tiene un propósito con el pueblo de Israel. Versículo 27 dice, y aquí vamos a ver que aquí es donde da inicio a la semana 70, ¿sí? Es decir, el inicio de la tribulación. Dice el versículo 27, estamos ahí en Daniel capítulo 9, versículo 27, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Al momento de suceder, al momento de empezar, de iniciar la tribulación, ya tuvo que haber pasado algo con la iglesia. O sea, el tiempo de la gracia se tuvo que haber ya terminado, ¿sí? Entonces, en ese tiempo que fue conformada la iglesia, que la iglesia estuvo aquí en la tierra, ya la iglesia ya no está, ha sido arrebatada. Es lo que hemos llamado como el evento del arrebatamiento. Para que inicie esta semana 70, la iglesia ya tuvo que haber sido arrebatada. Entonces, cuando se empieza aquí y nos marca un personaje que entra en acción, ¿sí? ¿Quién es ese personaje? El anticristo. Este personaje es el que hace mención inmediatamente en el versículo 27. Dice, confirmará el pacto con muchos, o sea, muchas naciones harán la paz con el pueblo de Israel. Él va a llegar como un salvador, como un redentor del pueblo de Israel, porque va a tratar de hacer una paz, va a generar la paz con muchas naciones que tengan paz con el pueblo de Israel. Después de que la iglesia ya fue removida de la tierra, fíjate, ya que ya no está la iglesia, eso es muy importante. La iglesia de Cristo no sustituye al pueblo de Israel. La iglesia, ¿sí?, es la novia de Cristo y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ahora, en la semana 70, quien va a entrar por la tribulación es el pueblo de Dios, que es Israel. La iglesia no, esta ya fue arrebatada. Entonces,
Después de que la iglesia ya fue removida de la tierra, dice, el anticristo va a hacer un pacto con Israel y lo aceptará como su Mesías. Pero a la mitad de la semana, de esta semana de años, él romperá su pacto, ¿sí? Colocando una imagen en el templo. Y ahí vemos que es Apocalipsis 13. Parte de las actividades que este anticristo va a generar o le va a dar en cierta manera para dar confianza al pueblo de Israel le va a permitir construir, cuando inicie la semana 70, parte de estos 3 años de paz. El pueblo de Israel va a poder reconstruir su templo. Y eso les va a hacer sentir y notar que sí, que este es su Redentor, que este es su Mesías. Una vez ya estando el templo, el pueblo de Israel vuelve a tener sus sacrificios, pero dice que a la mitad de la semana, que es a los 3 años y medio, recuerda que aquí maneja las semanas por 7 años, entonces en estos 7 años, a la mitad, que son 3 años y medio, este personaje va a hacer un alto y va a romper el pacto, ese pacto que tenía con el pueblo de Israel, ese pacto que tenía de paz, lo va a romper. Y entonces dice que va a hacer un alto a los sacrificios. Dice, entonces, pero la mitad de esta semana de años, él romperá su pacto colocando una imagen en el templo, y eso está en Apocalipsis 13. Dice, esta será la llamada abominación desoladora o el horrible sacrilegio. Y está citado en Mateo 24, si quieres vamos ahí, Mateo 24, versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, fíjate, lo está recordando Mateo, el que lee, entienda. Dice entonces, versículo 16 de Mateo 24, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces vemos ahí cómo se va a cumplir esa profecía de que nos está hablando Daniel en estos pasajes. Y haciendo referencia a lo que Daniel ve ahí en su profecía, es algo que el pueblo de Israel no ha podido comprender. Que la disciplina que Dios inició tiempo atrás, que Dios ha estado trabajando con su pueblo, con este pueblo de Israel, ha hecho únicamente una pausa. Pero esa pausa va a ser activada. Y la disciplina de Dios, para el plan inicial que Dios tiene con este pueblo, ¿sí? La obra que Dios que inició con el pueblo de Israel, la va a terminar. Pero toda esta serie de disciplinas que le ha dado a lo largo de todo su caminar del pueblo de Israel, va a culminar con la disciplina en el tiempo de la tribulación. Por eso te decía al principio que hay 6 puntos que quiere tratar Dios con su pueblo. El número 1, que era para terminar la prevaricación, ¿sí? Se refiere a la prevaricación de Israel. O sea, es la cruz, el sacrificio de Cristo, la muerte del Mesías, proveyó la redención por el pecado de la nación. Pero no todos aceptaron. Entonces, contra eso, fíjate, contra eso va la disciplina hoy en la tribulación. Dice la palabra que toda blasfemia, ¿sí? Que a todo pecado puede ser perdonado. Todo pecado puede ser perdonado. Pero solo hay un pecado que no se puede perdonar, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hoy, tanto judíos como gentiles están cayendo en ese pecado. ¿Cuál es la blasfemia? La incredulidad hoy en día. Porque si el Señor en la Biblia nos ha dejado que el día que venga el Espíritu Santo, que ya llegó, Él va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Pero no le han creído al Espíritu Santo. No le han oído. En otras palabras no le han creído a Dios.
La incredulidad es el peor pecado que puede haber. Por eso, un incrédulo que llegue con excusas delante de Dios no va a ser perdonado. Entonces, por eso el punto número 1 es terminar la prevaricación, terminar con ese rechazo permanente y constante del pueblo de Israel al Mesías, a Dios mismo. En el día de hoy la palabra ha sido difundida hasta los confines de la tierra, de que hay redención para la humanidad, pero la humanidad no la quiere aceptar totalmente. El punto número 2 es poner fin al pecado. Los pecados de todo el pueblo de Israel, podríamos decir los pecados nacionales, llegarán a su fin. El pecado del pueblo de Israel va a llegar a su fin. ¿Cuándo? Con la segunda venida de Cristo. Parte de esta tribulación, del tiempo de la tribulación, el pueblo de Israel va a estar ahí, ¿sí? Y entonces, la única forma para ponerle fin al pecado va a ser con la segunda venida. Ahí es donde se le va a dar el tiempo, ¿sí? Se le va a dar el tiempo para el arrepentimiento genuino en el tiempo de la tribulación. Todo este tiempo de la tribulación va a tener un fin, y el fin es únicamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El expiar la iniquidad. Durante este periodo de las 70 semanas, Dios ha provisto una redención por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y esta redención, por supuesto, es tanto para los judíos como para los no judíos, o sea, los gentiles, para traer una justicia perdurable. Hace referencia a la segunda venida de Cristo. Y lo que te decía, solo la segunda venida de Jesucristo va a poner fin a la tribulación, porque va a instaurar lo que es su milenio. Y entonces ahora sí es una justicia divina, en donde Cristo, ¿sí?, junto con toda su iglesia, junto con todos los redimidos de la tribulación, incluyendo algunos del pueblo de Israel, Él va a instaurar su ciudad, la nueva Jerusalén. Y entonces va a estar esta justicia perdurable. El punto número 5, sellar la visión y la profecía. Es decir, que toda la profecía de la Biblia, todas las profecías de la Biblia se cumplen. Todas. Y el número 6 dice ungir al Santo de los Santos. Este evento se refiere a la unción del lugar santísimo, del templo del reino milenario, o sea, acerca del cual escribió Ezequiel en los capítulos del 41 al 46. Ungir el Santo de los Santos se refiere al ungimiento del santuario, ¿sí?, celestial, en el cual el Mesías, lo que te decía, el Mesías va a iniciar su ministerio sacerdotal. Entonces, el tiempo de la tribulación es un tiempo muy fuerte. Es un tiempo de mucha angustia, es un tiempo de mucha aflicción. Y ya hemos estudiado en la semana todo lo que va a incluir, todo lo que va a involucrar y lo que es la catástrofe que se va a desatar en ese tiempo de la tribulación. Pero aquí lo importante es, sí es importante conocer todos los detalles que van a haber, todos los eventos, los temblores, la luna de sangre, todo lo que va a haber, la lluvia cósmica o el desastre cósmico. Todo va a generar un caos, pero eso todo va a ser, recuerda, únicamente, ¿sí?, para todo aquel que no ha recibido a Cristo como el Mesías por su incredulidad. ¿Sí? Y también es para continuar y para aplicar la disciplina al pueblo de Israel. Dios tiene ese propósito con el pueblo de Israel. ¿Tiene que pasarlo por esa tribulación? Sí, porque es la única manera en que Él va a poder terminar la obra que ha iniciado con su pueblo. La tribulación es un tiempo de mucha angustia, de mucho dolor y de mucho sufrimiento, pero va a tener un fin. Va a tener un fin en el que mismo Dios está obrando para ese fin. Y acompáñame en Daniel, capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta tribulación no se va a comparar, porque va a ser tan fuerte que no se comparan los tiempos de tribulación que ha vivido el pueblo de Israel, los tiempos de dominio de otros imperios sobre él. No se compara el tiempo de la tribulación. Pero dice aquí, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el
libro. Hoy nosotros debemos de hacer una pausa y una reflexión. Y con esto quiero concluir. Nosotros como creyentes podemos decir que somos parte de esta iglesia de Cristo, de una iglesia universal. Y estamos seguros de que vamos a ser arrebatados, vamos a participar en ese arrebatamiento de la iglesia de Cristo. O vamos a ser de los gentiles que nos vamos a tener que quedar y vamos a poder cruzar y estar en la tribulación. Eso solamente tú y Dios lo saben. Yo hoy te invito, primero, a que si tú ya eres creyente, hagas una pausa y renueves o hagas esa pausa y puedas renovar verdaderamente tu nacimiento genuino. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, si tú no has conocido de Dios, si tú no has permitido que Dios entre a morar en tu vida, y si tu vida no está regida por Dios, hoy te invito para que tú seas parte de una iglesia, seas del evento del arrebatamiento, para que tú puedas ser salvo por esta gracia y misericordia de Dios que Dios nos está dando en este tiempo. Este tiempo va a llegar a su fin. Este tiempo va a tener un fin. Y después de este fin, después de que esta iglesia, de este tiempo de la gracia se termine, va a comenzar ese tiempo de la gran tribulación. Yo te invito a que tú abras tu corazón, a que le permitas a Dios entrar en tu vida, a que no quieras entrar en ese tiempo de angustia y de aflicción. Yo te invito a que desde tu casa o desde donde estés viendo tú este mensaje, hagas una pausa en tu vida y puedas verdaderamente acercarte a Dios. Y puedas decirle: Señor, hoy he entendido que estoy condenado, que he pecado, que hoy necesito de ti. Y no quiero ir a ese tiempo de la tribulación, no por conveniencia, no porque yo vaya a sufrir, sino primero porque quiero reconocer que tú eres el Mesías, que tú eres Cristo, que tú el sacrificio que tú hiciste en la cruz, verdaderamente lo has hecho para darme vida eterna. Y hoy quiero abrir mi vida, quiero abrir mi corazón para poder ser parte de tu iglesia, parte de tu cuerpo. Abre, yo te invito a que abras tu corazón y le digas al Señor así. Y Él pueda y te dé la oportunidad de poder rescatarte y evitar que tú pases ese tiempo de gran aflicción, pero sobre todo porque lo has reconocido como su Señor y su Salvador. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, y Señor, pues gracias porque pues aún en estos tiempos, Señor, y a través de estos medios queremos hacer extensa tu palabra, y queremos hacerla llegar a más corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, toque corazones, ¿sí? Que a través de estos medios pueda mucha gente comprender cuál es el propósito de sus vidas y cuál es el propósito que tú tienes para ellos. Ayúdanos, bendito Padre, a poder seguir compartiendo este mensaje, a poder seguir llevando el Evangelio, a llevar las buenas nuevas, a llevar noticias buenas y no las noticias malas. Que la gente pueda llegar a ti porque haya reconocido que tú has hecho un sacrificio para vida eterna, y no que hayas hecho un sacrificio para evitar una condenación o para estar ahí en sufrimiento, sino que es para dar vida eterna. Gracias, bendito Padre. Te pido que tú nos guardes y nos mantengas siempre caminando junto a ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para honra y gloria de Dios nuestro Señor. Gracias. Que tengan un bendecido día. Sí.